nacido el Salvador. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor y para hacer la ofrenda que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo, diciendo a María, su madre: Mira, este niño está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones, y a ti una espada te traspasará el alma. Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Queridos hermanos, dentro de esta octava de la Navidad celebramos a la Sagrada Familia. Contemplamos a Jesús, a María y a José como la Santa Familia de Jesús. El Hijo de Dios, cuando decidió hacerse hombre, por obra del Espíritu Santo, quiso hacerse hombre en el seno de un matrimonio formado por San José y la Santísima Virgen María, con lo cual estaba indicando Jesús que el matrimonio, la unión del varón y de la mujer por amor y en libertad en la presencia de Dios, es sagrado, es santo, es la voluntad de Dios nuestro Padre, que cuando creó a la primera pareja, Adán y Eva, pues les mandó el Señor que abandonara el hombre a su padre y a su madre y se uniera a su mujer, fueran los dos una sola carne. Y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ahí Dios, en el comienzo ya de la humanidad,
instituyó el matrimonio como una realidad santa. Luego, el pecado pues ha hecho que el matrimonio se entienda mal y se viva mal. Y por eso han aparecido, después del pecado original, y añadiendo a ese pecado original los pecados personales, han aparecido pues las dificultades. También en la relación matrimonial aparecen las discordias, las violencias, el no ayudarse, el no comprenderse, el no respetarse, todo eso que a veces vemos en las relaciones de los matrimonios, fruto del pecado. El varón y la mujer, por el pecado original, como todas las personas humanas, pues hemos quedado heridos y a veces, fruto de ese pecado, por las consecuencias de ese pecado, pues a veces confundimos el bien con el mal con el bien, no tenemos fuerza para amarnos, para ayudarnos unos a otros, para comprendernos. Pero Jesús ha querido que esa unión del varón y de la mujer, el matrimonio, ha querido que sea un sacramento, ha querido Él hacerse presente en esa unión. Y por eso, para los hijos de Dios, la única unión bendecida, querida por Dios, en la que Dios garantiza su presencia, su amor, su fuerza, su ayuda, es el matrimonio, sacramento. El pecado nos hace equiparar al matrimonio, sacramento, otras uniones que no son de Dios, como es la pura convivencia entre un varón y una mujer, o como es el matrimonio civil, que es simplemente un contrato social y no más. Eso para un hijo de Dios, para una hija de Dios, no es válido, porque los hijos de Dios es voluntad del Padre del cielo que se unan en Cristo, unidos a Cristo. Esa es lo que llamamos el sacramento del matrimonio. Entonces, cuando un varón y una mujer cristianos toman una decisión de unirse fuera de lo que es la voluntad de Dios, pues por rechazar la voluntad de Dios y lo que Dios quiere para sus hijos y sus hijas, se ponen en una situación de pecado, una situación irregular de pecado, claro. Más todavía cuando lo que se pretende equiparar con el matrimonio son uniones homosexuales, los mal llamados matrimonios gays, ¿no? Eso no solamente ya va contra la voluntad de Dios, sino que va también contra la misma naturaleza humana. Entonces, todas esas relaciones que no son el matrimonio cristiano, pues no, Dios no las puede bendecir, porque Dios bendice al pecador, pero no el pecado. Dios bendice al pecador porque Dios busca la conversión, la restauración de ese hijo pecador que vuelva a Él para que viva en la gracia de Dios. Pero cuando dos personas se unen sin ninguna intención de avanzar en su vida de cara a Dios, esas uniones no se pueden bendecir. Y si las bendijéramos, cometeríamos un sacrilegio, porque haríamos algo en nombre de Dios que Dios no acepta. Si vinieran dos convivientes, Monseñor, ¿nos puede bendecir? Pues yo le diría, mira, a ti te puedo bendecir y a ti también, pero los dos como pareja, no. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir algo que Él prohíbe. Dios no dice hoy sí, mañana no. Si vinieran, imagínense que vinieran dos varones que quieren vivir juntos, que quieren vivir una relación a modo matrimonial, bendíganos. Pues no,
porque aunque yo los bendijera, Dios no los bendice. Yo cometería un sacrilegio y daría un mal testimonio ante los demás, si es una bendición pública, ante los demás, de hacer algo que Dios en las Sagradas Escrituras prohíbe y la Iglesia no nos enseña a bendecir esas parejas. Es verdad que estamos escuchando, ¿no? Estamos escuchando por los medios de comunicación que ahora ya pues se pueden bendecir las parejas homosexuales y las parejas en situación irregular. Eso no es doctrina de la Iglesia, lo diga quien lo diga, Eso no es doctrina de la Iglesia. En la Biblia está claramente condenado la fornicación, que es la relación de dos personas que viven a modo de casados, pero no lo son. Está condenado como pecado el adulterio, cuando una persona ya casada deja a su esposo o a su esposa y se va con otro, con otra, y las uniones homosexuales. La Biblia, eso ya Dios mismo nos enseña que eso no agrada a Dios, por lo tanto no es para bendecir. No podemos decir bien de algo que ofende a Dios, porque bendecir es decir bien de una persona. Bien, pues esto debemos tenerlo claro, porque todo esto es fruto de nuestro pecado. Pero el Señor ha venido a santificar la unión del varón y de la mujer a través del sacramento del matrimonio. Vino a santificar la unión de José y de María. Y viene a santificar también pues tu unión, pero para eso pues tienes que aceptar a Cristo en tu relación y en tu unión, porque si no lo aceptas, pues tú mismo con tu pareja pues te quedas al margen de la gracia de Dios. No es que Dios te margine, es que tú y tu pareja te marginas de la gracia de Dios. Por eso, hoy que estamos celebrando a la Sagrada Familia, pues tenemos que enseñar con toda claridad que todo cristiano pues tiene que ir dando pasos en su vida. Si tu vocación es matrimonial, tú tienes que aspirar a una relación santa. No te conformes con estar conviviendo, porque eso te aparta de Dios, te aparta de la comunión, te aparta de poder hacer una confesión. Da pasos ahí en tu vida. Da pasos. Si estás en esa situación, da pasos. No te conformes con eso. Y no te justifiques diciendo, es que muchos lo hacen. Bueno, porque muchos hagan algo que sea malo, no lo convierte en bueno. El mal siempre es mal, aunque lo haga la mayoría de la gente. Y también a los que ya están casados, a través del sacramento del matrimonio, la fiesta de hoy es como una llamada a renovar esas promesas matrimoniales que hicieron en su día, a renovar tu matrimonio, tu unión con tu esposa, con tu esposo, a pedirle al Señor, a darle gracias por tu matrimonio y a pedirle al Señor que les dé fortaleza y sabiduría para ayudarse, para entenderse, para comprenderse, para educar bien a los hijos que tengan en su hogar, para ser un testimonio del amor de Dios a través de ese matrimonio, ¿no? Es un día para eso, para renovar tu matrimonio. Bien, la Virgen María, San José con el Niño Jesús es el modelo de todos los matrimonios cristianos. Y los vemos, por ejemplo, en el Evangelio que hemos proclamado, como María y José cumplen con la ley de Dios y presentan a Jesús en el templo y ofrecen por él
lo que podían ofrecer como pobres, un par de tórtolas. Reciben la bendición del sacerdote Simeón, que estaba por allí. Simeón reconoce en ese niño pequeño al Hijo de Dios, al Mesías, anunciado por los profetas, y alaba a Dios y le da gracias a Dios. Vemos cómo María y José nos enseñan a cumplir bien las obligaciones que tenemos con Dios, especialmente a los casados, a los que ya son padres y madres. Y la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, la palabra de Dios, en esta carta del apóstol San Pablo, también va dando ahí como una serie de consejos muy hermosos porque vienen de Dios para que el matrimonio y la familia funcione. Primero les llama elegidos de Dios, porque los que están casados en el Señor son elegidos de Dios, santos y amados. Y dicen, vístanse de sentimientos de misericordia, de bondad, de humildad, de dulzura, de comprensión. ¿Qué les dice Dios a los esposos? Que sean buenos el uno con el otro, la otra con el uno, que sean humildes, que su relación sea suave, dulce, comprensiva. Sopórtense mutuamente, claro, porque ninguno de los dos es perfecto, ni sus hijos tampoco. Entonces en la familia hay que aguantar a veces los defectos del esposo, de la esposa, de los hijos, de los padres, de los hermanos, porque si no es imposible vivir, porque a veces pretendemos que los demás sean ángeles y no, somos seres humanos llenos de defectos, que cometemos muchos errores y hace falta mucho amor para querer a los demás, incluso a la propia familia, también con sus defectos. Perdónense, porque el perdón sana, cura, porque el Señor nos perdona, dice la carta del apóstol San Pablo. Y así reinará la paz de Cristo en sus corazones. Sean agradecidos. Le pide a la familia que viva agradeciendo a Dios y agradeciéndose unos a otros. Te hacen un favor en tu familia, agradece. Tu hijo, tu hija, te ha hecho un favor, un servicio, agradece. Tu padre te ha hecho un servicio, agradece. Tu hermano te ha hecho un servicio, agradece. Y agradece a Dios de que la palabra de Cristo habite en ustedes. La familia cristiana tiene que escuchar la palabra de Dios, tiene que meditar la palabra de Dios, tiene que orar para que esté bien unida en Cristo. Corríjanse unos a otros. Pues claro, la corrección es una obra de misericordia. Cuando vemos un defecto, un fallo, un error, hay que corregirnos unos a otros, pero con amor, sin echar en cara el defecto, el error, sin gritar, con caridad, con amor. Si la corrección se hace sin amor, no sirve para nada, solo sirve para disgustarse más. Canten a Dios, una familia que ora, que le canta a Dios, que alaba a Dios, que le da gracias a Dios con salmos, himnos y cánticos inspirados, será una familia feliz, alegre, contenta. Y que todo lo que hacen o realicen sea en nombre de Jesús, para la gloria de Jesús, para la gloria de Dios. Todo lo que se hace en la familia, dando gracias a Dios Padre. Y luego, pues la palabra de Dios se dirige a las esposas y le dicen, respeten a sus maridos. Pero lo mismo se le puede decir al esposo, respeta a tu esposa como creyente en el Señor.
Y a las esposas, ¿qué le dicen? Amen. Amen. Les dice el Señor. A los varones, ¿qué les dice? No sean duros con sus esposas. Y a los hijos, también, ¿qué les dice a los hijos la palabra de Dios? Obedezcan a sus padres en todo. Cuando un hijo o una hija es menor de edad, debe obediencia a sus padres en todo. Dice el Señor, en todo. No en algunas cosas, no en lo que a mí me gusta, en todo. Eso agrada a Dios. Y a los padres, ¿qué consejo les da? Que tengan paciencia con sus hijos. No exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Claro, porque a veces los papás quieren que sus hijos sean tan perfectos que los desesperan a los muchachos. Y les exigen, y venga, y tiene, y tal, y no, Cuidado. No los desesperen. Y en el libro del Eclesiástico, la primera lectura, ahí Dios dice, Dios hace más respetable al padre que a los hijos. Y afirma la autoridad de la madre sobre los hijos. O sea, los hijos cuando son menores de edad tienen que comprender que su papá y su mamá tienen autoridad sobre ellos. Y por lo tanto tienen que respetarlos y no ponerse maleducados. Y no pretender que sus papás sean sus criados. Los papás tienen que educar a sus hijos para que desde pequeñitos sean personas que saben servir, que son útiles, para que los vayan formando como verdaderas personas y cuando sean mayores no sean unos tontos engreídos, sino personas que aman y sirven, El que honra a su padre alcanza el perdón de sus pecados. El que respeta a su madre acumula tesoros. El que honra a su padre recibirá alegría de sus hijos. Esto es verdad. Lo que tú hagas con tu papá, de repente tus hijos lo van a hacer contigo. Lo van a hacer contigo. Porque harán lo que han visto en ti. Y si en ti, papá, mamá, han visto que no has cuidado a los abuelos, que los has abandonado, que no les has ayudado, que cuando eran ancianos y enfermos no te ocupabas de ellos, ¿qué esperas de tus hijos? ¿Que sean mejores que tú? Hola. Si no les has dado el testimonio. Hola. Al que honra a su madre, el Señor lo escucha. Si vas a orar, si tú no honras a tu madre, el Señor no te va a escuchar. Es la palabra del Señor, no me estoy inventando nada, Hijo mío, sé constante en honrar a tu padre, no lo abandones mientras viva. La palabra de Dios cuando se refiere al padre o a la madre es igual. Lo que dice de uno y de otro sirve para los dos. Aunque su inteligencia se debilite. Claro, porque a veces los papás ya cuando son ancianos, pues no pierden facultades y dicen tonteras y a veces hacen cosas que se pueden desesperar a sus hijos. Pues ¿qué hay que hacer? Pues tener paciencia. Sé comprensivo con él. No lo desprecies mientras vivas. La ayuda prestada al Padre no se olvidará. Será tenida en cuenta para pagar tus pecados. Queridos hermanos, es la palabra de Dios. Y aquí hemos venido a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si no hemos venido a eso, estamos de sobra aquí. Pero la palabra de Dios es para escucharla y ponerla en práctica, con la ayuda de Dios, aunque nos parezca muy difícil, porque lo que Dios nos pide es lo mejor
y todo lo que Dios nos enseña y nos pide es para nuestro bien, para nuestra felicidad. Pues démosle gracias al Señor por esta palabra que hoy nos da en esta fiesta de la Sagrada Familia. Que así sea.